Dijeron que el abuelo no me dejó nada, hasta que encontré la llave en su tractor viejo. Jamás olvidaré el sonido de la voz del abogado resonando a través de aquella oficina fría y desolada, cada palabra cortando el silencio como una navaja oxidada que atravesaba el aire denso. Mis primos estaban sentados en sus trajes de domingo almidonados y rígidos, fingiendo lucir solemnes y respetuosos. Pero yo podía ver perfectamente la anticipación brillando en sus ojos. Esa chispa de codicia apenas contenida. El testamento del abuelo finalmente iba a ser leído en voz alta, y todos en esa habitación esperaban salir un poco más ricos ese día. Absolutamente todos, excepto yo. La granja del abuelo había pertenecido a la familia durante varias generaciones consecutivas. Para mí, aquello era mucho más que simples hectáreas de tierra cultivable. Era el lugar donde aprendí a conducir por primera vez, donde él me enseñó pacientemente cómo reparar motores descompuestos, donde los veranos olían intensamente a heno recién cortado y diésel espeso. Pero para el resto de la familia reunida allí, solamente representaba hectáreas medibles, equipo agrícola vendible y cualquier cantidad de dinero que pudiera estar escondida en los viejos graneros polvorientos. Cuando el abogado llegó finalmente a mi nombre en el documento legal, él vaciló notablemente. A mi nieto, Luke, comenzó con voz pausada, mirándome brevemente con expresión indescifrable. Le dejo mi tractor. Una ola de risas mal disimuladas recorrió toda la habitación inmediatamente. Mis primos intercambiaron sonrisas burlonas y miradas cómplices entre ellos. Uno de ellos, Brian, murmuró por lo bajo con sarcasmo apenas contenido. Parece que alguien consiguió un viaje hacia ninguna parte. Eso fue todo absolutamente. Ni casa, ni ahorros bancarios, ni parcela de terreno cultivable, solamente el viejo tractor maltratado de 1952, marca John Deere del abuelo que llevaba años sin funcionar correctamente. Sentí mi rostro arder intensamente mientras todos los demás recibían sus porciones generosas. Dinero en efectivo, propiedades valiosas, inversiones rentables. Forcé un gesto educado de asentimiento, pero por dentro me sentía terriblemente pequeño e insignificante. Mientras salíamos de la oficina, Brian me dio una palmada en la espalda, su sonrisa amplia y presumida. Mejor empieza a practicar tu técnica de arado, muchachito granjero. No respondí nada en absoluto. Algo sobre la manera en que el abuelo eligió cuidadosamente sus palabras en el testamento se quedó dando vueltas en mi mente. Él era un hombre sumamente práctico y metódico, pero nunca hacía absolutamente nada sin una razón válida y bien pensada. Yo no lo sabía todavía en ese momento, pero ese tractor polvoriento y olvidado guardaba un secreto extraordinario. El día inmediatamente después de la lectura del testamento, conduje solo hacia la granja abandonada. El viejo camino de grava crujía insistentemente bajo las llantas de mi camioneta pickup, y por un momento fugaz, casi podía imaginar al abuelo sentado justo a mi lado como solía hacerlo antes, silbando melodías sin ton ni son entre sus dientes amarillentos. El sol de octubre proyectaba una luz dorada y suave sobre los campos extensos, y la pintura roja descolorida del granero parecía incluso más apagada de lo que recordaba vívidamente. Habían pasado varios meses completos desde mi última visita al lugar. Después del fallecimiento del abuelo, el lugar entero se sentía congelado en el tiempo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido completamente en el preciso momento en que él dio su último aliento terrenal. Las malezas se arrastraban salvajemente a través de las líneas de cercas oxidadas. La puerta del cobertizo de herramientas colgaba torcida sobre sus bisagras herrumbradas, y un molino de viento roto chirriaba rítmicamente con cada brisa que pasaba. Pero bajo toda esa negligencia visible y ese abandono evidente, el alma verdadera de la granja todavía permanecía allí intacta. Estaba presente en el olor profundo de la tierra después del rocío matutino. Estaba en el sonido distante de los cuervos negros dando vueltas sobre los campos. Estaba en el silencio penetrante. Un silencio que se sentía extrañamente familiar y reconfortante. Estacioné mi vehículo cerca del granero principal y salí respirando profunda y pausadamente. Ese aire transportaba recuerdos vívidos y poderosos. Largas tardes de verano montando el tractor junto al abuelo. Manos manchadas permanentemente de aceite negro. El sabor refrescante de la limonada en días sofocantemente calurosos. Mis ojos finalmente se posaron sobre el tractor mismo, estacionado debajo del refugio inclinado de láminas.
Su pintura verde estaba descascarada y opaca. Sus llantas estaban medio desinfladas y agrietadas. Se veía más pequeño de lo que recordaba en mi memoria, casi frágil y vulnerable. Pasé mi mano lentamente sobre el capó metálico. El metal estaba frío y áspero al tacto. Por un momento breve, pensé seriamente en simplemente dejarlo allí para que se oxidara completamente como probablemente todos esperaban que hiciera. Pero algo profundo dentro de mí se resistía firmemente a esa idea. Esto no era simplemente una máquina agrícola cualquiera. Este era su tractor personal. Y de alguna manera inexplicable, yo sentía que eso significaba algo verdaderamente importante. Decidí traerlo de vuelta a la vida comenzando esa misma tarde sin demora. Agarré una caja de herramientas pesada del interior del granero, la misma que el abuelo había usado religiosamente durante décadas enteras. Su mango estaba desgastado hasta quedar completamente liso, y en el interior cada llave inglesa y cada destornillador tenía su lugar exacto, como soldados en perfecta formación militar. Él era absolutamente meticuloso respecto a sus herramientas de trabajo. Solo eso trajo una pequeña sonrisa involuntaria a mi rostro. Me arrodillé junto al tractor oxidado, levanté el capó pesado y miré fijamente el motor inactivo. Polvo espeso, óxido rojizo y telarañas pegajosas me saludaron como un viejo amigo que no había envejecido particularmente bien. Mientras trabajaba metódicamente, casi podía escuchar la voz ronca del abuelo guiándome con paciencia. No lo fuerces, Luke. Las máquinas hablan si realmente las escuchas con atención. Aflojé tornillos oxidados, revisé líneas obstruidas y limpié cuidadosamente el carburador sucio. Pieza por pieza, el tractor comenzaba a verse menos como una reliquia olvidada y más como un desafío superable. No iba a ser nada fácil, pero estaba completamente determinado a lograrlo. Fue entonces cuando noté algo verdaderamente extraño e inesperado. Debajo del asiento desgastado, los tornillos parecían notablemente más nuevos que el resto de la máquina antigua. El cojín de cuero del asiento estaba agrietado y rasgado por el tiempo, pero los tornillos de metal que lo sostenían firmemente estaban brillantes y relucientes, casi recientes. El abuelo nunca reemplazaba cosas a menos que tuviera una razón muy específica y válida para hacerlo. La curiosidad se apoderó completamente de mí de manera irresistible. Busqué una llave de tubo apropiada y comencé a desatornillar cuidadosamente el asiento completo. Cada tornillo salía suavemente, como si alguien los hubiera colocado allí no hace demasiado tiempo atrás. Cuando finalmente levanté el asiento pesado completamente, esperaba encontrar quizás un nido de ratones o simplemente más óxido acumulado. En cambio, había una pequeña hendidura rectangular tallada en la base de metal, como un compartimento secreto cuidadosamente oculto. Mi corazón aceleró su ritmo notablemente. Definitivamente había algo allí, algo que el abuelo había ocultado intencionalmente con mucho cuidado. Pasé mis dedos temblorosos a lo largo de los bordes definidos, buscando un pestillo escondido o un panel suelto. Nada se movía todavía, pero el simple hecho de que existiera me hizo sentir que mi pulso se aceleraba peligrosamente. Sabía con certeza que había encontrado mi primera pista verdadera en este misterio. El descubrimiento misterioso me mantuvo completamente despierto durante toda esa noche inquieta. Permanecí acostado en mi antigua habitación en la casa de la granja, mirando fijamente el techo agrietado, mientras el viento nocturno crujía persistentemente a través de las paredes de madera. Ese espacio oculto debajo del asiento del tractor definitivamente no era ningún accidente fortuito. El abuelo era absolutamente deliberado y cuidadoso sobre cada cosa que hacía en su vida. Desde la manera precisa en que plantaba sus cultivos hasta la forma exacta en que doblaba sus pañuelos de bolsillo. Si él construyó un compartimento secreto tan elaborado, había un propósito muy claro detrás de ello. Temprano a la mañana siguiente, regresé al granero con determinación renovada y fresca. Partículas de polvo fino giraban a través del aire frío, mientras abría la gran puerta corrediza pesada, y el olor familiar de heno seco y aceite de motor me golpeó inmediatamente. El tractor descansaba exactamente donde lo había dejado la tarde anterior, bañado en un suave rayo de luz dorada que entraba por las rendijas. Agarré una linterna potente y un destornillador de cabeza plana. Luego me arrodillé nuevamente junto al marco del asiento expuesto. Pasé la luz sobre el compartimento otra vez, más lentamente esta ocasión. Había una costura delgada a lo largo del borde trasero que no había notado antes, casi completamente invisible bajo una capa gruesa de mugre acumulada. Deslicé cuidadosamente el destornillador en la abertura estrecha y apliqué presión suave pero firme. Por un momento eterno no sucedió absolutamente nada. Luego, con un clic metálico débil pero distintivo, el panel se desplazó ligeramente.
Mis manos temblaban visiblemente mientras lo levantaba para abrirlo completamente. Adentro, meticulosamente guardada en la cavidad poco profunda, había una pequeña caja de metal del tamaño aproximado de una lonchera antigua. Era vieja pero sorprendentemente bien preservada. Su superficie cuidadosamente grabada con iniciales débiles. Las letras HM del abuelo. El pestillo estaba rígido por el tiempo, pero se abrió con un chasquido satisfactorio y contundente. Dentro de la caja había un pedazo de papel amarillento doblado con cuidado, una llave pequeña atada a un cordel delgado, y una fotografía antigua descolorida. Me quedé mirándolos fijamente, apenas respirando del asombro. La fotografía mostraba al abuelo como un hombre joven parado junto al mismísimo tractor. Pero detrás de él había un granero que yo no reconocía en absoluto. El misterio acababa de profundizarse considerablemente. Desdoblé cuidadosamente la fotografía, sosteniéndola por los bordes desgastados como si pudiera desmoronarse en pedazos entre mis manos. La imagen estaba ligeramente desvanecida por los años, pero los detalles eran lo suficientemente claros y nítidos. El abuelo parecía tener poco más de 20 años, usando overoles de trabajo y una sonrisa confiada y juvenil. El tractor detrás de él estaba recién pintado, su metal reluciente como completamente nuevo. Pero lo que capturó poderosamente mi atención no era el abuelo ni el tractor brillante. Era el granero visible en el fondo de la composición. Yo había crecido toda mi vida en esta granja familiar. Conocía cada rincón, cada poste de cerca, cada centímetro del terreno como la palma de mi propia mano. Pero el granero en esa fotografía no existía aquí en este lugar. El nuestro era una estructura roja tradicional con un techo inclinado característico. El que aparecía en la foto tenía paredes de piedra sólida, una entrada alta en forma de arco, y una veleta distintiva con forma de gallo. Nunca lo había visto antes en mi vida. Volteé la fotografía esperanzado, buscando alguna pista garabateada en el reverso. Había una fecha escrita con caligrafía prolija y cuidadosa. Junio de 1954. Debajo de ella solamente 2 palabras misteriosas. El principio. Mi pulso se aceleró peligrosamente. ¿Qué principio exactamente? El abuelo siempre había sido extremadamente reservado sobre sus años más jóvenes, frecuentemente cambiando de tema cuando yo hacía preguntas curiosas sobre su pasado. Examiné la llave a continuación con atención minuciosa. Era pequeña, hecha de latón desgastado y bien usada, atada a un pedazo de cordel que parecía más nuevo que la caja misma. La llave no coincidía con nada que yo reconociera de la granja familiar. Ningún candado conocido, ninguna puerta de la casa. Claramente estaba destinada para algo muy específico e importante. Me senté hacia atrás sobre mis talones, mirando la fotografía nuevamente con intensidad renovada. Ese granero tenía que ser real, y de alguna manera el abuelo lo había conectado directamente con este tractor y esta llave misteriosa. Quizás era un lugar que había poseído anteriormente. O tal vez todavía existía en algún lugar cercano a la propiedad. De cualquier manera, necesitaba encontrarlo sin falta. El abuelo me había dejado un rastro deliberado, y ahora dependía completamente de mí seguirlo hasta el final. Sabía que había una persona que posiblemente reconocería ese granero misterioso. La señora Thompson, nuestra vecina de toda la vida. Ella había vivido en el camino desde que yo podía recordar conscientemente. Y si alguien tenía historias detalladas sobre los años tempranos del abuelo, definitivamente era ella. Ella y el abuelo solían sentarse en su porche durante horas interminables, bebiendo té dulce helado y hablando extensamente sobre los viejos tiempos pasados. Conduje hacia su casa justo cuando el sol comenzaba a hundirse detrás de los árboles altos, pintando el cielo en cálidos tonos de naranja brillante y rosa suave. Su casa de campo blanca permanecía completamente inalterada por el paso del tiempo, su columpio de porche balanceándose suavemente con la brisa vespertina. Cuando ella me vio llegar en mi camioneta, abrió la puerta con una sonrisa amplia y genuina. «Vaya, si no es Luke, no te he visto en siglos, querido», dijo ella, atrayéndome hacia un abrazo maternal que olía deliciosamente a lavanda fresca y canela dulce. Nos sentamos cómodamente en el porche, y después de un poco de conversación trivial amable, saqué cuidadosamente la fotografía del bolsillo interno de mi chaqueta y se la entregué con cuidado. Ella entrecerró los ojos para verla a través de sus lentes gruesos. Por un momento prolongado, su sonrisa se desvaneció gradualmente,
reemplazada por una expresión clara de reconocimiento inmediato. «Santo cielo», susurró con voz temblorosa. «No he visto ese lugar en décadas completas». «¿Lo conoce usted?», pregunté rápidamente con urgencia apenas contenida. Ella asintió lentamente con la cabeza, sus ojos perdidos en recuerdos lejanos. «Ese es el viejo granero Miller, justo pasando el arroyo cerca del borde del bosque denso. Fue abandonado mucho tiempo antes de que tú nacieras. Tu abuelo solía pasar muchísimo tiempo allí cuando era joven, aunque nunca habló sobre las razones exactas. Sus palabras hicieron que algo se removiera profundamente dentro de mí. El granero Miller. Había escuchado ese nombre antes de pasada, pero nunca le presté verdadera atención». La señora Thompson se inclinó más cerca, bajando su voz hasta un susurro confidencial. «Luke, si estás pensando en ir allá, ten mucho cuidado. Ese lugar guarda secretos muy antiguos y oscuros». Agarré la fotografía con más fuerza, mis nudillos blanqueándose. Los secretos eran exactamente lo que yo estaba buscando con determinación. A la mañana siguiente temprano, una niebla espesa y pesada cubría completamente los campos extensos, suavizando los bordes de absolutamente todo lo visible. Era el tipo de mañana que el abuelo solía llamar buen clima para pensar profundamente. Deslicé la fotografía antigua y la llave misteriosa dentro del bolsillo de mi chaqueta y salí a pie hacia el arroyo distante. El aire estaba fresco y penetrante, transportando el aroma terroso de suelo húmedo y hojas caídas recientemente. El sendero no era exactamente familiar para mi memoria, pero alguna parte dormida de mí recordaba vagamente haber vagado por estos bosques cuando era niño pequeño, siguiendo al abuelo en pequeñas aventuras improvisadas. Solíamos ir a pescar cerca del arroyo cristalino o recolectar piedras lisas que él afirmaba que eran de buena suerte. En aquel entonces nunca noté el sendero estrecho que se ramificaba más profundamente hacia el interior de los árboles. Ahora, con las instrucciones de la señora Thompson resonando claramente en mi mente, lo encontré casi inmediatamente sin dificultad. El sendero serpenteaba a través de maleza espesa y densa. La niebla se tejía entre los troncos de los árboles como humo fantasmal. Mis botas crujían ruidosamente contra ramitas quebradas y hojas mojadas, y con cada paso progresivo el aire se volvía más silencioso, más quieto, más pesado. Eventualmente los árboles se abrieron abruptamente, revelando un claro que nunca había visto antes en toda mi vida. Allí estaba finalmente, el granero Miller. Se erguía como un fantasma imponente de otra era completamente olvidada. Paredes de piedra desgastadas pero sorprendentemente sólidas, una entrada alta en forma de arco bostezando abierta hacia la oscuridad, y la veleta con forma de gallo todavía encaramada en la cima, aunque oxidada y torcida por las décadas. Enredaderas salvajes trepaban por sus costados, y una cerca de madera rota rodeaba la propiedad como centinelas cansados y abandonados. Por un momento eterno simplemente me quedé allí parado inmóvil, mirando fijamente. El abuelo había pasado tiempo significativo aquí en este lugar. Esto era parte fundamental de su pasado que ninguno de nosotros había conocido jamás. Me acerqué más, mi corazón latiendo furiosamente con una mezcla potente de anticipación y inquietud profunda. El granero se elevaba más grande mientras me aproximaba cautelosamente, y la niebla se arremolinaba alrededor de su base como si estuviera guardando celosamente algo invaluable. Cualquier cosa que el abuelo hubiera escondido aquí, yo me estaba acercando cada vez más a descubrirla. La entrada crujió estrepitosamente cuando la empujé para abrirla, las pesadas puertas de madera resistiendo como si no hubieran sido movidas en décadas completas. Un aire fresco y mohoso salió a borbotones, transportando el olor penetrante de heno viejo, piedra húmeda y tiempo olvidado. El haz de mi linterna cortó a través de la oscuridad densa, revelando polvo arremolinándose como pequeños fantasmas diminutos en el aire estancado. El interior estaba sorprendentemente intacto y bien preservado. Vigas de madera se arqueaban majestuosamente sobre mi cabeza, y restos de herramientas agrícolas antiguas colgaban de las paredes, congeladas en su lugar por capas gruesas de telarañas pegajosas. Entré lentamente con cautela extrema, cada pisada resonando a través del espacio cavernoso y vacío. Mi pulso se aceleró notablemente. Había algo sobre estar aquí, en este lugar que el abuelo había mantenido en secreto, que hacía que el aire se sintiera considerablemente más pesado y cargado.
Pasé junto a un viejo establo para caballos, una pila de heno podrido y descompuesto, y un arado completamente oxidado. Todo estaba en silencio excepto por el goteo distante de agua en algún lugar más profundo dentro de la estructura. Hacia la parte trasera del granero oscuro, noté una escalera de mano que conducía hacia un desván elevado. La madera parecía quebradiza y frágil, pero suficientemente estable para soportar peso. Subiendo cuidadosamente peldaño por peldaño, alcancé el nivel superior y encontré una pequeña ventana con vista al claro brumoso. La luz del sol se filtraba débilmente a través de la niebla, proyectando largas sombras inclinadas sobre las tablas del piso polvorientas. Entonces lo vi claramente. Un gran cofre de madera metido en la esquina lejana, parcialmente oculto debajo de una lona carcomida por las polillas. Mi respiración se detuvo abruptamente. El candado de latón en el frente tenía exactamente la misma forma que la llave que había encontrado debajo del asiento del tractor. Saqué la llave de mi bolsillo, las manos temblando ligeramente por la emoción contenida. Se deslizó dentro de la cerradura como si hubiera estado esperando pacientemente todos estos años exactamente este momento. Con un clic suave pero definitivo, giró perfectamente. La tapa crujió al abrirse, liberando un olor débil de cedro antiguo y edad acumulada. Adentro había paquetes de papeles atados con cordel áspero, un cuaderno encuadernado en cuero gastado y varias cajas pequeñas de madera tallada. Cualquier cosa que estuviera dentro, el abuelo lo había protegido meticulosamente con sumo cuidado. Levanté el cuaderno encuadernado en cuero fuera del cofre antiguo, quitando una capa espesa de polvo acumulado. La cubierta estaba agrietada profundamente por la edad. El cuero suave y desgastado como algo que el abuelo había cargado personalmente durante años incontables. En la primera página, escrita con su inconfundible letra cuadrada y firme, estaban las palabras, para quien realmente escucha con atención. Mi pecho se apretó dolorosamente. Se sentía exactamente como si él estuviera hablándome directamente desde más allá. Me senté en el piso del desván, el cuaderno equilibrado cuidadosamente sobre mis rodillas, y comencé a leer absorto. Las entradas más tempranas eran de principios de los años 1950. El abuelo escribía sobre comprar el tractor nuevo, restaurar pacientemente la granja, y sueños ambiciosos que tenía para la tierra fértil. Sus palabras eran prácticas y directas, pero cálidas, como un hombre que amaba genuinamente el suelo bajo sus pies trabajadores. Luego el tono cambió dramáticamente. Una entrada describía cómo descubrió algo verdaderamente extraño cerca del granero Miller durante un paseo nocturno tardío. Escribió sobre escuchar sonidos metálicos de golpeteo en el bosque como maquinaria funcionando bajo tierra. Otra entrada mencionaba conocer a un hombre misterioso con un maletín elegante que ofreció comprar la tierra cerca del arroyo por 10 veces su valor real. Una oferta que el abuelo rechazó rotundamente sin la menor vacilación. Mientras más profundo leía, más crípticas se volvían las notas misteriosas. Mencionaba una habitación oculta, una decisión que cambió absolutamente todo, y repetidamente rodeaba con círculos la palabra legado en trazos gruesos y audaces. Algunas páginas contenían bocetos toscos, un mapa detallado de la granja, flechas apuntando directamente hacia el granero Miller, y un símbolo extraño que parecía una llave entrelazada con una espiga de trigo. Me di cuenta gradualmente de que esto no era simplemente un diario personal común. Era un registro cuidadoso de algo mucho más grande e importante. El abuelo no había escondido simplemente algunos recuerdos sentimentales. Había ocultado una historia completa, una que parecía involucrar directamente la tierra misma. Cerré el cuaderno suavemente, mi corazón latiendo aceleradamente. Cualquier cosa que el abuelo hubiera guardado celosamente todos estos años, todavía estaba allí afuera, esperando pacientemente a que yo la descubriera completamente. Coloqué el cuaderno cuidadosamente a mi lado y alcancé de nuevo dentro del cofre antiguo, sacando una de las cajas pequeñas de madera tallada. Era sorprendentemente ligera al tacto. La tapa se deslizó abierta fácilmente, revelando varias hojas dobladas de papel grueso y amarillento por los años. Mientras las desdoblaba una por una con suma delicadeza, me di cuenta de que formaban un único mapa detallado de la granja y sus tierras circundantes. El mapa estaba dibujado a mano con líneas precisas y cuidadosas, marcadas con mediciones exactas, puntos de referencia reconocibles, e incluso notas de elevación topográfica. La letra del abuelo etiquetaba lugares familiares para mí: la casa principal, el granero grande,
el arroyo serpenteante. Pero también había marcas que yo no reconocía en absoluto. Senderos punteados a través de los bosques densos, pequeñas X dispersas cerca del granero Miller y un círculo grande dibujado con tinta roja brillante cerca del borde norte de la propiedad extensa. Junto al círculo prominente, el abuelo había escrito solamente 2 palabras inquietantes: verdad enterrada. Tracé las líneas cuidadosamente con mi dedo tembloroso, sintiendo una mezcla extraña de emoción desbordante e incredulidad absoluta. ¿Por qué habría el abuelo pasado por todo este trabajo elaborado? ¿Estaba ocultando algo verdaderamente valioso? ¿O era algo más profundamente personal? Una historia que nadie más conocía en absoluto. Uno de los papeles metido en el fondo de la caja era un diagrama más pequeño, casi como un plano arquitectónico rudimentario. Mostraba el granero Miller desde arriba con un contorno débil, indicando claramente una trampilla escondida en el desván superior. Mi pulso se aceleró peligrosamente una vez más. Miré alrededor del desván otra vez con ojos renovados, escaneando las tablas del piso en busca de cualquier señal reveladora. Y entonces, finalmente lo vi con claridad. Un contorno cuadrado cerca de donde había estado colocado el cofre mismo, casi completamente invisible debajo de años acumulados de polvo espeso. Mis manos temblaban visiblemente mientras cepillaba la suciedad hacia un lado, revelando un anillo de metal incrustado firmemente en la madera antigua. Las notas del abuelo, el mapa detallado, la llave misteriosa. Todo había estado conduciéndome inexorablemente hacia este momento crucial. Respiré profunda y pausadamente, enganché mis dedos firmemente bajo el anillo frío y tiré con fuerza constante. El panel de madera se levantó con un gemido largo y cansado, liberando una ráfaga de aire fresco y rancio desde la oscuridad impenetrable debajo. Una escalera estrecha descendía hacia lo que parecía ser un sótano construido directamente debajo del granero abandonado. El haz de mi linterna temblaba ligeramente mientras lo apuntaba hacia abajo en la negrura. Los escalones eran viejos pero sorprendentemente sólidos, tallados de tablones gruesos que de alguna manera habían sobrevivido décadas completas intactos. Vacilé por un momento eterno, arrodillado junto a la abertura misteriosa. Este no era ningún espacio de almacenamiento ordinario común. El abuelo había hecho grandes esfuerzos para ocultarlo completamente, y a juzgar por el polvo acumulado, nadie había estado allá abajo en muchísimo tiempo. Pero algo profundo dentro de mí me empujaba persistentemente hacia adelante. Tal vez era curiosidad insaciable. Tal vez era el sentimiento poderoso de que el abuelo había dejado este rastro específicamente para mí y para nadie más. Respiré profundamente una vez más y comencé a bajar cuidadosamente. El aire se volvía progresivamente más fresco con cada escalón descendente, transportando un aroma metálico débil como herramientas viejas o maquinaria oxidada. Cuando alcancé finalmente el fondo firme, mi linterna reveló una habitación subterránea sorprendentemente grande y espaciosa. Paredes de piedra sólida me rodeaban completamente, y estantes alineados con frascos polvorientos, cajas apiladas, y equipo oxidado llenaban el espacio considerable. Al extremo más lejano se encontraba un banco de trabajo robusto. Papeles dispersos, herramientas antiguas y partes mecánicas extrañas estaban esparcidas sobre su superficie, como si el abuelo hubiera estado en medio de algo tremendamente importante, y simplemente se alejó un día sin más. En la pared directamente sobre el banco colgaba una bandera estadounidense descolorida y una fotografía enmarcada del abuelo con varios hombres trajeados de aspecto serio, ninguno de los cuales yo reconocía remotamente. Estaban parados frente a lo que claramente era el granero Miller. Pero detrás de ellos había una estructura que yo jamás había visto antes en ninguna parte. Entonces, metido discretamente debajo del banco de trabajo, detecté un cajón grande de madera marcado claramente con las iniciales del abuelo. Estaba asegurado con un candado pesado y resistente. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y sentí la pequeña llave de latón presionar contra mi palma sudorosa. Mi corazón latía furiosamente mientras me arrodillaba junto al cajón misterioso. El candado era viejo pero extraordinariamente resistente, su metal frío contra mis dedos nerviosos. Saqué la pequeña llave de latón que había encontrado debajo del asiento del tractor, rogando silenciosamente que encajara perfectamente. La llave se deslizó dentro de la cerradura como si hubiera estado esperando pacientemente décadas exactamente por este momento preciso. Con un giro firme y decidido hizo clic al abrirse. Levanté la tapa pesada lentamente, las bisagras chirriando en protesta ruidosa.
Adentro, envueltos cuidadosamente en múltiples capas de tela aceitada, había montones de documentos oficiales, fotografías antiguas amarillentas y varias bolsas de terciopelo atadas con cordeles gruesos. Alcancé el paquete superior y lo desenvolví con manos temblorosas. Mi respiración se detuvo completamente. Era una colección impresionante de papeles oficiales sellados con sellos gubernamentales prominentes y fechados desde principios de los años 1950. Algunos llevaban el nombre completo del abuelo. Otros estaban marcados claramente como confidencial en letras rojas. Las fotografías mostraban al abuelo trabajando intensamente con un grupo de hombres en maquinaria subterránea masiva y compleja. Estructuras enormes de acero, tuberías industriales y generadores potentes llenaban completamente el fondo de las imágenes. No era equipo agrícola ordinario en absoluto. Esto era algo completamente diferente, algo profundamente secreto e importante. Excavando más profundamente, abrí una de las bolsas de terciopelo con dedos temblorosos. Monedas de oro se derramaron en mi mano abierta, sus superficies reluciendo suavemente bajo la luz de la linterna. Docenas y docenas de ellas brillando intensamente. Me quedé mirando con absoluta incredulidad paralizante. El abuelo había escondido una fortuna considerable debajo de un viejo granero abandonado, y nadie, absolutamente nadie, había sabido jamás. Pero no se trataba simplemente del dinero valioso. Los papeles contaban una historia completa y fascinante. El abuelo había estado involucrado una vez en un proyecto gubernamental secreto de posguerra, conducido en tierras rurales alejadas de ojos entrometidos y curiosos. Cuando el proyecto se cerró abruptamente, le habían pagado generosamente para mantener silencio absoluto. En lugar de gastarlo irresponsablemente, había escondido absolutamente todo: la evidencia documental, el oro reluciente, la verdad completa. Me senté hacia atrás sobre mis talones, completamente abrumado por la magnitud del descubrimiento. El tractor oxidado, la llave misteriosa, el cuaderno revelador, el granero escondido, todo había sido parte del plan elaborado del abuelo. Él no me había dejado nada insignificante, me había dejado absolutamente todo lo verdaderamente importante. Permanecí en esa habitación subterránea durante horas interminables, leyendo meticulosamente los papeles del abuelo y armando cuidadosamente la historia que él había protegido celosamente durante tanto tiempo. Resultó que después de la Guerra Mundial, el gobierno había seleccionado cuidadosamente varias granjas remotas como sitios para proyectos experimentales de energía clasificados. La tierra del abuelo era una de ellas específicamente elegida. Él había acordado permitirles construir infraestructura subterránea compleja cerca del granero Miller, pero solamente bajo estricta confidencialidad absoluta. Cuando el proyecto fue abruptamente cerrado sin explicación, recibió pago completo y materiales como compensación justa, y él eligió enterrarlo todo, tanto literal como figurativamente hablando. Nunca se lo contó a nadie, ni siquiera a la abuela. Quizás temía profundamente que la codicia desgarraría a la familia completamente. Quizás quería asegurarse de que solamente alguien que verdaderamente comprendiera la granja, alguien que realmente escuchara con atención, lo encontraría eventualmente. Y a su manera silenciosa y extraordinariamente inteligente, había dejado un rastro cuidadoso destinado únicamente para mí. Mientras subía de regreso a través de la trampilla hacia la luz desvaneciente de la tarde, una calma extraña y profunda se asentó completamente sobre mí. La niebla se había levantado finalmente, revelando el granero bañado en luz dorada del atardecer. Miré alrededor y imaginé vívidamente al abuelo parado allí mismo, brazos cruzados firmemente, esa media sonrisa característica en su rostro curtido. Él no me había dejado simplemente dinero o tierra. Me había dejado una historia completa, una responsabilidad sagrada y un legado invaluable para proteger celosamente. De regreso en la casa de la granja esa tarde tranquila, me senté en el porche donde el abuelo solía beber su café todas las mañanas sin falta. La llave colgaba de mi cuello ahora, cálida contra mi pecho. Por primera vez desde la lectura del testamento humillante, no me sentía pasado por alto ni menospreciado. Me sentía elegido deliberadamente. El abuelo había confiado en mí para descubrir la verdad completa y llevarla hacia adelante con honor, y yo tenía toda la intención de honrar esa confianza sagrada.